¿Cómo estás? Hola Juan Nico, te saludo Hola desde Antoñita, acá de Colombia, Neighbor. Y saludamos a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, que los invitamos a que nos sigan a través de nuestro Instagram y YouTube. Entonces les contamos que la charla que vamos a hacer el día de hoy es acerca de las nuevas tendencias que queremos aportar para la educación de la nueva humanidad y ser un granito de arena en ese llamado a la nueva conciencia y nueva humanidad para los niños y jóvenes del mundo. Bueno, bueno, entonces Juan Nico, empezamos de 1, 2, 3. dale, La primera, perfecto. la primera pregunta es, ¿qué piensas de la educación formal y tradicional que recibiste en tu niñez y adolescencia? Bueno, antes quiero saludar a todos los que están conectados, que nosotros nos conocimos por vía Instagram y a partir de ahí fuimos conectando con un montón de información que tenemos similar y a pesar de la distancia en el lugar que vivimos, compartimos una filosofía de vida a la cual queremos aportar desde nuestro granito, ¿no? Desde nuestro punto que habitamos. Con respecto a la Ajá. educación que recibí, puedo como dividir mi vida cuando estuve bajo ese sistema y a partir del que yo me abrí y empecé a visualizar todo otro tipo de información. Eh, Hice toda lo que es la primaria, secundaria y estuve estudiando una carrera de grado y bueno, en ese momento como que me sentía como que no me correspondía estar ahí, que no me aportaba nada en sí para la vida, para lo que yo sentía que era la vida, aunque no encontraba muchas respuestas. Así que el momento que dejé de estudiar, lo que me brindaba el sistema, que me estaba orientando a ser un profesional y cambiar mi tiempo por dinero, eh, lo comencé a notar obsoleto a todo eso. Y bueno, eso fue en el 2014 más o menos. Y a partir de ese tiempo fui incorporando otro tipo de información y con lo que sucedió ahora en este 2020, eh, siento que todo eso que yo sentí y un montón de otras personas también salió a la luz y a partir de ahora tenemos la posibilidad y un poco la obligación, siento yo, de crear otra educación. Eh, Ajá, es un tema de corresponsabilidad. Y yo creo que sí, porque en el caso de que una persona siga con el sistema tradicional de educación, está como siendo parte del sistema en que una minoría tiene oprimida a la gran mayoría. Entonces se quedaría como siendo cómplice en sí y no se permitiría crear la nueva humanidad, la nueva educación. Es como una elección, siento yo. Pero con respecto al sistema, lo considero que está obsoleto y que las formas nos obligan a actualizar todo eso. De acuerdo. Entonces, ahora yo quiero responder la misma pregunta y Vale. lo que yo opino es que, digamos, en mi primaria y secundaria eh, era en este sistema que estamos describiendo, en el cual nos atiborraban de conocimientos como si fuéramos recipientes a llenar y, y pues como que no daban cabida a otro tipo de desarrollo de ese conocimiento y desarrollo del potencial pleno que puede tener un ser humano, sino que todo por el contrario, como tú dices, es un sistema conductivista o condicionante
hasta limitante y pues no permitía eso que en esta última década todos empezamos o bueno, no todos, bien es cierto que hay muchos que aún siguen dormidos, pero en esa última década empezó ese llamado fuerte, fuerte a despertar y a ver otras posibilidades ante el nuevo tiempo. Entonces, Claro. es este nuevo tiempo en el que nos hace el llamado de buscar y generar o crear, como bien tú decías, nuevas alternativas para el futuro para los niños de hoy en día, que son como la semilla más importante del universo. Y Totalmente. por otro lado, pues lo único que como que rescato de ese sistema es que pues en cuanto a que uno se desarrolla en núcleos de muchos niños, mis amistades fueron de lazos muy fuertes y aún sigo siendo amiga de todas mis compañeras de colegio y llevamos 20 años desde que me gradué en el 2000 y siempre pendientes una de la otra. Entonces, eso es como lo que más rescato. Sí, Por eso otro creo que es muy importante también. Pero, por ejemplo, eso yo lo pude lograr en un equipo de deporte que compartía cuando era chico. Tengo amigos de ahí de toda la vida, como que en sí, no sé si es la educación, sino como la fraternidad, pero bueno, creo que se puede lograr también en otros sitios. en otros espacios, sí. Y lo otro que yo pienso que este sistema limita mucho es a las distintas, o sea, ellos quieren como homogenizar a que todos seamos iguales. Y cuando un niño es diferente o tiene dificultades de aprendizaje, de esto, se le excluye por completo. Entonces, digamos, yo no es que me hubiera visto excluida en mi primaria, secundaria o universidad, pero sí siempre como fui tan preguntona, tan inquieta, llegaba el punto en el que mis compañeros de colegio y de universidad eran como, ya, no pregunte más. Y yo pienso que es todo lo Es que contrario, Ale, que el sí, sí, que sí. más pregunta es el más, o sea, como que sí está interesado en el asunto y debería tener más atención. Y por el contrario, me aplacaban, no pregunte, no pregunte. Y me metí las chilladas de la vida por eso. Entonces, eso también me hace ver que debemos crear y co-crear unas oportunidades diferentes para los niños de esta generación. Sí, muy importante cuestionarse y cuestionar. Vale, ¿quieres que sigamos con la siguiente? Sí, dale, dale. Genial. Entonces, la segunda pregunta es, tú que eres padre de familia, ¿educarías a tu hijo bajo ese mismo sistema educativo que recibiste? ¿Qué rescatas de este sistema y qué modificarías o formularías para una nueva manera de educar a los niños hoy en día? Y bueno, justamente antes de que se dé todo lo del confinamiento y eso, mi hijo había arrancado el jardín de infantes, se llama acá, que es la primera etapa, que arrancabas a los 3 años. Y bueno, fue lo que sería la primera semana, y ahí como, bueno, con la mamá como compartíamos que no era un lugar donde él se iba a sentir cómodo conociéndolo, porque nosotros tratamos de escucharlo todo el tiempo y de fomentar sus virtudes. Y es una persona que es muy inquieta, viste, que le cuesta estar encerrado, entonces ya estábamos visualizando otro tipo de educación, y que hay algunos lugares acá en Argentina que hay un tipo de escuela que es otro sistema, por ejemplo, escuelas Waldorf se llaman, y, Sí, acá también. y estábamos como orientados hacia ese lado. Pero bueno, también con todo lo que sucedió ahora, acá donde vivimos nosotros es como una especie
de comunidad, porque somos los vecinos, somos como amigos también, algún familiar. Ajá. Entonces, tenemos algunos espacios y como que todos ayudan ahí en la crianza y le resaltan algunas virtudes. Por ejemplo, un amigo que es como un tío del corazón, siempre le hace cocinas naturales, tratando de mejorar ahí la alimentación. Eh, o también hacemos un recorrido por la huerta, ponele, que tenemos, y ahí le enseñamos a las plantas, a sembrar. Y ahí creo que en sí esa educación es sumamente importante, la del día a día y en el hogar. Cierto. El cambio en los entornos, que es como algo que vamos a tratar en una próxima pregunta. Pero Sí. entonces yo, digamos, ¿agregas algo más o respondo yo ahorita? No, me gustaría agregar también que el hogar es la primera escuela y la primera educación y la mayor. Entonces, si los padres, por ejemplo, ahora me toca el rol de padre, yo viviría tras el dinero y para crear cosas materiales, quizás perdería tiempo en la crianza de mi hijo. Y ahora yo como que desde que fui papá, porque ya venía como con este trabajo interno, eh, la meta principal fue la educación de él. Entonces sacrifiqué algunas cosas materiales, por así llamarlo, para fomentar eso. Y creo que Pero muy, muy positivo, o sea, mucho mejor que meterles desde pequeños la creencia que el dinero es como el fin último que, cuando en realidad no lo es. Y que, cuando es solo una energía que ha de fluir y a nosotros nos hicieron creer que, menos mal que yo ya me he despojado de esa creencia tan limitante, nos hicieron creer que entonces debíamos estudiar para producir dinero y consumir y tener las mejores cosas, cuando en realidad las mejores cosas están en entornos naturales y los recursos más valiosos de la vida personalmente son los amigos y estar en un entorno netamente natural. sí, es más simple la vida en sí a lo que creemos y eso nos da tiempo y también espacio para desarrollar la educación, la nueva educación. Ajá. Digamos que yo aún no tengo la dicha de ser madre ni ser generadora de la vida, pero lo sueño y lo quiero. Pero yo, si a mí me preguntan el sistema educativo en el que yo crecí, no, o sea, no tengo ni que pensarlo, no lo haría. Pienso que ese sistema ya está completamente o sea, debe ser reevaluado y está obsoleto, como bien decías tú. Eh, es importante para el desarrollo de vínculos y lazos fraternos, pero como bien decíamos, pueden existir entornos que generen esa misma fraternidad. Entonces, pues no lo sometería a ese sistema de educación y así como tú ahorita dijiste, el núcleo central de formación humano que pienso yo que existe en esta vida es la familia y pues los allegados a la familia y al entorno familiar. Entonces, qué mejor que generar unos nuevos entornos en donde siempre estemos muy unidos los padres, los hijos y orientadores adicionales, porque pues igual para tener una visión más amplia como del Pero, contexto sobre el cual uno quiere desarrollar al niño. sí, sí. Ajá, y hacerlo muy vivencial y experimental compartiendo con los padres, los hijos y los orientadores. Entonces, ese sería como mi aporte.
Muy ¿Quieres bueno. agregar algo más o pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente, si querés. Genial. Entonces, la tercera pregunta dice, ¿cuál crees, ¿cuáles crees que son las herramientas indispensables y fundamentales para transmitirles a los niños hoy en día? Eh, bueno, creo que las experiencias vivenciales, como vos decías, son fundamentales. eh, y también le haría, o creo que es importante hacer hincapié en lo que es la alimentación, los alimentos saludables, eh, de dónde provienen y qué estoy consumiendo cuando estoy comiendo. Eso creo que es importante. La actividad física es clave, enseñar, Ajá, no sé, algunas herramientas como yoga o hacer ejercicios de respiración, llevarlos y conectarlo también con estados meditativos. Esas son herramientas clave. que considero muy importantes. También me gustaría que los niños crezcan sabiendo algunos temas, por ejemplo, de su carta natal y entender qué significan los astros, los planetas, esas energías, para ya aprovecharlos desde chico y sobre todo De acuerdo, eso les da identidad y empoderamiento. Ajá, y también lo que es arte, creo que es clave porque ahí desde la imaginación viene todo lo que trasciende la lógica. Así que creo que eso serían los pilares fundamentales de la educación que me gustaría brindar. Y también ajá. eh, que se cuestionen, como cuando vos hacías eso que era cuando eras chica, preguntar y preguntar y preguntar, y más que ahora Ujú. que las respuestas llegan por todos lados, solamente hay que preguntar y la respuesta llega. Entonces, cuanto más se pregunte, más vamos a saber y más vamos a comprender de la realidad. Creo que eso De sería acuerdo. lo que puedo aportar en esta pregunta. Muchas gracias, Juan Nico. En este punto, yo quiero como desglosar un poco qué sería una herramienta indispensable para contestar y desde como lo que dice la palabra indispensable, siento que es como lo que está dentro de la disponibilidad. Entonces ahí sería muy importante tener bien presente cuál es la disposición y disponibilidad que tiene un niño al aprendizaje y que es muy variable de un niño a otro. Y entonces, analizando eso, en primer lugar, las habilidades y dones que tenga cada niño, que son diferenciales, entonces ahí aplicar las diferentes herramientas, que coincido contigo, que en este caso herramientas muy importantes sería proporcionarles el valor de la identidad, el amor propio, un lenguaje proactivo con unos canales de comunicación muy fluidos entre todos, padres, hijos y orientadores. Y lo que tú decías ahorita de herramientas como el yoga, la meditación, ejercicios de respiración, que permitan potenciar en los niños habilidades como su autoconciencia, empoderarlos con su identidad, con la observación de los entornos y la observación de su ser interno, o sea, una autoobservación, Claro, sí. una autodeterminación, un automejoramiento, porque eso me parece muy importante porque hoy en día, cuando muchos, el sistema bajo el que crecimos quiere englobar a los niños en las redes virtuales y entonces que pues todo entonces está ahí en las redes y pero ¿dónde está el punto de regulación y autorregulación? Entonces como que en las primeras fases de desarrollo
siento que es vital, primero empoderar y que sean capaces de regular ellos mismos las dosis de tecnología, porque la tecnología viene a ser una herramienta, pero no la veo como un fin y eso puede ser muy nocivo. Puede generar Darles un adicción y todo ese tipo de cosas. exacto, Sí, sí, exacto. hay que regularlo eso. Y no, y pues lo que tú dijiste ahorita de las técnicas de meditación que me parecen muy importantes porque es vital que la nueva humanidad y la nueva conciencia que queremos nosotros desde este espacio aportar es seres que estén conectados con el aquí y el ahora, muy presentes, centrados, porque mi experiencia previa, antes de conocer todas estas técnicas y todo lo que poco a poco uno va integrando en su conocimiento, nos mantenían o en el pasado o ansiosos por el futuro y por qué no, que voy a estudiar y eso sí, y sí me ajusto con el sistema, entonces era más como un poco esclavizante o dominatorio esa tendencia. Entonces es bien importante que los niños tengan la capacidad de estar muy presentes aquí y ahora. Sí, que permitirles que sientan y que también escucharlos qué quieren hacer en el momento presente, o si las dudas que tienen, brindarle herramientas ahí para ese momento, no para cuando termine el bachiller o haga una carrera dentro de 10 años, porque ahí Ajá, ya y lo... puedan ser ellos constructores de su realidad y Claro, creadores de su realidad. sí, sí. Sí, ahí es muy importante como ir generando un camino en el cual él mismo, el niño, el joven, identifique su potencial y su propósito de vida, porque cuando se condiciona y se le conduce a que ese debe ser su propósito, pues ahí es donde nos encontramos, o sea, llegaríamos al mismo punto y eso es lo que no queremos. Totalmente. Entonces, con todas estas herramientas que tú y yo proponemos, es proporcionarle al joven, al niño, la capacidad de identificar cuál es su propósito en la vida. Y sí, porque eso de que decías de vivir en el pasado se transforma en depresión y si no vivir en el futuro se transforma en ansiedad. Creo que son problemas muy, muy importantes en la juventud de hoy y que se pueden solucionar en la juventud del mañana, sería de la próxima generación. Pero es a partir de nosotros, creo. De acuerdo, sí, la transformación en principio debe venir de nosotros, los que como padres, como orientadores, para generar una transformación de las siguientes generaciones. Y sí, totalmente. Listo, entonces seguimos con la cuarta. Dale, vamos. Bien, la cuarta pregunta es, ¿crees que los entornos y espacios en los cuales se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje actualmente son y adecuados para la niñez o cuáles propones tú? Bueno, no, creo que no son los espacios adecuados. Acá, por lo menos en Argentina, con las escuelas públicas, los establecimientos no están en buenas condiciones y por ahí son pequeños para tanta cantidad de chicos. Y no se hacen salidas recreativas habitualmente, eso se puede dar muy cada tanto. Yo propongo espacios naturales, más allá de que obviamente no va a ser siempre en espacios naturales dependiendo del clima o algo así, pero que sea más vivencial, como decíamos, compartir experiencias donde el niño tenga que tomar responsabilidad, o sea, la capacidad de responder ante situaciones que presente la vida. Y,
De acuerdo. Creo que eso es más educativo que estar tantos días, tantas horas encerrados en un aula que no te brinda una experiencia que te queda marcada. Siento que es perder el tiempo estar ahí encerrado. Sí, total. Y volveríamos a lo mismo que es qué tipo de conocimiento queremos transmitir, un conocimiento que sea útil o un conocimiento que se quede ahí en una memoria fijada, pero sin que tenga una real utilidad. Claro, sí. Ya es como que te programan a estar ahí quieto, pasivo y no tiene mucho sentido. Así que lo que propongo es algo más vivencial, en espacios naturales. Va. Entonces, si quieres ahorita, ¿la amplías o la respondo yo? Responde si tenés ganas, sí. ¿Querés dar tu Vale. perspectiva? En primer lugar, pienso que los entornos en los que nosotros crecimos, en el sistema tradicional, por llamarlo de alguna forma, no es un entorno adecuado y las aulas de los alumnos más parecen unas jaulas en las cuales se meten, así como una jaula se mete a un pájaro y se le cortan las alas para que siga sin volar. Así literal fue como fuimos creados. Ahora pues con esta última década, los que quisimos cambiar de perspectiva y despertar a otras nociones, pues ahí vamos, pedaleando y dándole en un trabajo continuo y permanente, como hemos hablado tú y yo, que se trata de Sí. este tema. Pero entonces esas jaulas no las considero oportunas ni adecuadas y considero que han llevado a la niñez y a la juventud en las últimas 2 décadas a ser excluidos por su edad, sexo, religión, por sus habilidades diferenciales unas de otros y, y eso incrementó los índices de suicidio. Entonces, ¿cómo vamos a querer replicar un sistema así? Entonces, mi propuesta es que el entorno educativo sea así como tú planteas, en ambientes, o sea, mi ideal es que sea en ambientes naturales y como así como prácticamente estás compartiendo todo este tiempo en comunidad, entonces que sean núcleos familiares que se Claro. unen, se apoyan, se soportan y unos toman el rol de orientadores y otros pues son padres e hijos y se integran, se fusionan con un fin en común, que es generarles otras alternativas a sus hijos. Y acá es donde yo pienso que este es el tiempo preciso, justo y correcto para plantearnos este nuevo concepto que sea potenciarle las habilidades a los niños en estos entornos naturales, porque justo el coronavirus o esta pandemia, con las confinamiento y todo esto, en temas, en esas aulas de colegio, no va a haber cabida, porque entonces por las distancias, por este distanciamiento social, entonces ya ellos no van a poder soportar la misma capacidad de carga, como lo llamaríamos en los ecosistemas. Y hasta, digamos, en mi país, acá en Colombia, se está proponiendo que le dicen a los padres, no, mejor no lo inscriba, si usted está tranquilo y confiado de la educación que está recibiendo en casa, no gaste su platica, no Claro. pierda su platica. Entonces, Lo que pasa es si lo eh, vemos eh, como un sistema, como un programa de computadora, ese sistema colapsó y ahora se necesita una actualización, ya no anda más el otro.
Así que Sí, somos la actualización. Y correcto. cuando uno se comienza a desarrollar en un camino de evolución, lo que más quiere no es el provecho el provecho de sí mismo, sino literalmente la evolución. Entonces, los que vayan desarrollándose en un camino interno y de alineación y volver al eje, al centro de cada uno, va a dar todo por la evolución y lo mejor de sí. Y es ahí cuando surgen estas nuevas ideas, que hoy son ideas y palabras, pero pronto ya van a ser acciones, o ya son acciones, en este caso, poniéndome de ejemplo a mí, por ejemplo, en este caso de la comunidad que contaba hoy. Y también tengo otros amigos conocidos que están en esto y ya lo están haciendo. No es que está solo en una idea, tipo una filosofía o una utopía, sino que ya es cierto que está pasando esto. Hay otra Sí, educación. ahora que dices esa palabra, eh, digamos que después de el en vivo que tuvimos, tú y yo en Instagram, y que pues ahora estamos acá grabándolo nuevamente, ahí mi hermana me hizo una pregunta muy importante y era que cómo se podía aplicar eso a al momento actual y pensando en que pues no todos tienen comparten nuestra misma visión de irse al campo a educar a sus hijos, sino que consideran entornos más urbanos. Entonces yo ahí le contestaba a ella que es más que viable de replicar ese concepto que tú y yo queremos transmitir en entornos urbanos como en entornos rurales. En entornos Claro, urbanos sería como un conjunto donde hay dos torres, unos 60 apartamentos, por poner un promedio, y entonces que unas personas se pongan el rol de orientadoras, otras personas se pongan, pues son los padres y los hijos, y generar esos espacios para darles todas estas capacidades, pues no darles estas capacidades, sino claro, generar el desarrollo de las capacidades que estamos planteando tú y yo. Y ahí también agrego algo y es que lo que tú decías del arte, la música y todo esto es con el fin de sincronizar los hemisferios. Entonces, por claro. ejemplo, a mí me gusta hacer mucho meditaciones de sincronización de hemisferios porque siento que me calibran y me centran y me ponen mucho más presente, me ayudan a anclarme por el tema de los ejercicios de respiración y el escuchar estas frecuencias que elevan también mi vibración. Entonces es importante también proporcionar esos espacios en que se desarrollen ambos hemisferios, sea con esas técnicas de sincronización de hemisferios o dándoles música, pintura y también ciencias, métodos científicos, Claro. resolución de problemas. Entonces, eso es viable hacerlo en ambos espacios, pero apoyándonos unos a otros, porque ese es como el mayor llamado también, ¿no? Que somos un colectivo y estamos unidos, y no con esa idea que traíamos de antes, que entonces es, no, primero yo, segundo yo, tercero Claro, yo, sí, y velo solo por mí, y plata, 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 entonces como que eso contrario a potenciarnos nuestra esencia divina y nuestro propósito divino y por el cual estamos acá en el universo, lo opacaba y lo bloqueaba todo el tiempo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. sí, muy ¿Qué importante. crees? Muy importante lo que decís de los hemisferios del cerebro, porque a nosotros siempre se nos inculcó vivir en el hemisferio izquierdo, que es de la lógica, y se nos Ajá. bloqueaba la intuición, que es el hemisferio derecho, la capacidad de recibir eh, cosas que no están en este plano, que son ideas, conceptos, que se transforman en música, en pintura, en poesía. Es algo que es etéreo,
no existe. Entonces, o existe pero no en el nivel físico. Y a nosotros nos decía que solamente lo importante y lo que existía es lo que se ve, lo que podemos tocar. Lo que se tocaba, o sea, Claro, ahí era pero, donde los cinco sentidos se volvían no un camino de liberación, sino a limitarnos a claro, a solo la conciencia de cinco sentidos cuando existen otros sentidos, otras dimensiones para desarrollar nuestra potencialidad divina. tal cual. Por eso cuando yo escuché en la física cuántica que la materia era 99,9% vacío y que cuando uno toca algo en realidad no lo está tocando, sino que se repelen, se repelan átomos, dije, Ajá. entonces no, nada era real en sí. Y como que ahí fue que pude integrar un poco los dos hemisferios del cerebro y después, bueno, cuando conocí la meditación, ahí como que pude habitar el centro y trascender los límites de los cinco sentidos para, para tener más comprensión de la realidad. Y que, Ajá. así Acá que, yo quisiera agregar en esa pregunta, antes de pasar a la siguiente, algo que tú mencionaste en nuestro encuentro anterior y que lo sintetiza muy bien un autor que se llama Garnier en el año 2011 y entonces lo quiero traer ahorita porque él dice, se están dando más razones para afirmar que la mente humana está conectada cuánticamente o energéticamente con el universo. Entonces eso es súper bueno e importante tenerlo en cuenta en nuestro planteamiento porque justo es a donde queremos llegar, que es esa integración de los recursos y los elementales que tiene el planeta Tierra y cómo esa energía que reside en cada uno de los recursos, en el agua, en la tierra, en el fuego, el aire, esos me recargan y potencian y ese entendimiento como de los vínculos intrínsecos que hay en la naturaleza nos van a ayudar a la expansión de la conciencia de los seres humanos y de las personitas que estamos queriendo aportarles de las un semillas. grano de arena. Eso, lo que habíamos dicho hace un rato, las semillas del universo. ¿Quieres Eh, agregar algo más? y no, me gustaría agregar solamente que si nosotros nos preparamos y nos permitimos integrar los hemisferios, por decirlo de una manera simple, pero en sí sentir y trascender nuestra lógica, nuestros límites, las semillas vienen recargadas. Tengo la experiencia de ver a mi hijo crecer y la verdad que tienen una capacidad de aprendizaje y de cuestionarse un montón de cosas que te sorprenden. Así que es un buen momento para aprovecharlo. Sí, es por eso que digamos, yo he sentido la afinidad y conexión total digamos, alimentar mi espíritu con, con todo esto para las semillas y los niños de hoy en día, porque se ve como, o sea, lo que queremos es siempre que brillen y entonces el anterior sistema no correspondía con eso. Y algo muy importante que yo no dije, como estábamos hablando de los entornos, no solo como de la parte de sincronización y de la centralidad que planteamos en los niños, los entornos ideales, desde mi punto de vista, reitero, entonces son esas comunidades intencionales que están potenciando lo que tú decías ahorita. Entonces,
alimentarlos no solo con mejores comidas provenientes de las huertas, que ellos se encarguen de hacer su propio alimento y vean el valor en ello, sino también de prácticas sanas y amorosas con el medio ambiente, que sean, digamos, seres sostenibles, porque siempre hablamos de la sostenibilidad del medio ambiente, pero los individuos y los niños, ¿qué les estamos enseñando para que ellos mismos sean sostenibles con la energía con la que nacen? Si todo lo contrario estamos es como apagando esa mechita, apagando toda la energía que es ilimitada e infinita en un niño y lo apagamos como una vela. Entonces, que estas prácticas y estos entornos naturales y sean correspondientes para eso mismo. Sí, muy bueno eso y lo comparto y acá en Argentina, sobre todo en el sur, que es una parte donde no hay mucha gente viviendo y hay mucho espacio, se están generando comunidades autosustentables y descentralizadas. O sea, son 5 familias, 6 familias y a eso creo que es lo Ajá. mismo que decís vos, que ya como que está pasando acá en Argentina. Va a ser un poco más complicado la nueva educación en las grandes ciudades, creo yo. Sí, igual tenemos que tener muy en cuenta que el sistema actual, el sistema capitalista, siempre va a querer eso, oprimir, esclavizar, y yo acá soy muy atrevida en lo que voy a decir, pero yo siento y pienso que esta disque pandemia y COVID no es más que una excusa del sistema capitalista para querernos controlar, entonces aislarnos, o sea, ese es el lado como que yo lo veo objetivo y que lo que hay que hacer es voltearlo y verlo como una oportunidad, porque a Claro, través de toda la confusión que ha generado este COVID y entonces hay una posición, otra posición y la contradice a la otra y la reafirma, la confirma, entonces solo quieren generar pánico, caos y confusión y eso no alimenta. Entonces, claro. qué es lo que queremos realmente nosotros para estas semillas que son los niños, que crezcan con esa noción de que entonces me debo aislar y generar cosas como niños agarofóbicos, entonces ahorita les va a dar asco todo, tocar cualquier superficie y como esa naturalidad que es crecer, entonces ahorita, si me entiendes lo que te quiero decir, Sí, 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 lo entiendo perfectamente. que ellos Y mismos quieren generar estrategias para no, para jalar para ese otro lado oscuro, feo y que no te expande ni te hace un mejor ser humano, sino da apagar la velita. Entonces hay que contemplar eso, verlo, reconocerlo y transformarlo. Entonces es como la invitación acá también entre tú y yo a los padres, a los orientadores. Uh-huh. sí, es una invitación, realmente es una invitación a habitar otro mundo a pesar de que estamos en el mismo mundo. Es como dejar de darle la Sí, energía a ese lado oscuro, a esa densidad y a través de nosotros permitir que esa energía se transforme en algo más sutil, más armónico, más lumínico. Yo sí, qué creo que bonito, depende de nosotros y de dónde proyectamos la energía. de acuerdo. Entonces ahora voy a leer la última pregunta, la quinta, pero creo que en parte pues ya hemos contestado un poco esta, pero vamos a, a darla para reconocerla y agregar lo que queramos agregar. Entonces, la quinta pregunta es, ¿se te ocurren métodos o maneras alternativas para transmitirles la enseñanza que requieren los niños y adolescentes de hoy en día? Métodos.
El método principal creo que es volver a los núcleos internos y simplificar la vida. Ir despojándonos de las creencias de que hay que tener, y sino más sentir y vivir el momento y con las personas que uno tiene afinidad. Y nada, eso creo que es lo más importante. Sí, eso es clave, digamos, lo que estás diciendo ahorita, que es compartir los objetivos y los sueños con las personas que vibren igual a uno. Es por eso que la manera en que se puedan formar esas comunidades, digamos, la comunidad de el sur de Colombia no va a ser igual a la comunidad del norte, a las agregaciones de familias y la intención que le pongan las familias de la costa Caribe a cómo lo van a hacer acá en el sur, en el Amazonas, Y depende o todo como... del clima, de la alimentación. Eso, si tenés cerca el mar o un río, todo influye. Pero está muy bueno llegar a ese Exacto. lugar por afinidad. Elegir un buen clima, qué agua quiero tener cerca, qué animales, qué comida. Ir integrando esos entornos a las prácticas que se quieran generar para los niños y adolescentes. Entonces, yo ahí, digamos, lo que comparto es que lo mejor es generar estas nuevas alternativas para ellos en comunidades intencionales. Entonces, eso es como muy importante tenerlo en cuenta y que haya una fusión entre el aprendizaje que yo le quiera transmitir y el entorno en el que estoy. Entonces, teniendo en cuenta los elementales, teniendo en cuenta la energía disponible, entonces si hay un niño más afín a pintar y no a leer, entonces pues uno igual le va a transmitir el mensaje de la lectura, pero teniendo en cuenta las habilidades de cada uno y los recursos disponibles. Entonces los recursos, yo puedo enseñarles un concepto a través de solo la observación de un río o del mar, lo que tú decías, entonces depende si están en el río o en el mar, y también de pues los núcleos familiares. Entonces, ¿qué es lo que juntó? Bueno, no es que se oye raro, juntó, ¿qué es lo que hizo que esas cuatro familias, cuál es su vínculo en común? Y eso tenerlo muy presente para el desarrollo de los niños, qué es lo que hay en común. Entonces puede estar en común el gusto por la pintura o el gusto por leer mucho y son muy lectores, sus padres son muy lectores, entonces, no, pues se potencia eso y así. Y acá digamos que volvemos a lo importante de que las vivencias sean mediante prácticas amorosas con el medio ambiente y resignifiquen todo el valor que tiene enseñar y aprender hoy en día, que es muy distinto al significado que teníamos antes, y por eso hablamos previamente de qué es lo que no nos gustó del anterior sistema, que rescatamos y que resignificamos o renovamos en esta nueva tendencia para la nueva humanidad. Sí, creo que el recorrido que hicimos estuvo muy bueno y siento que también en estas charlas y eso van cayendo ideas y se presenta la posibilidad de que las pongamos en práctica. Así que está bueno, lo veo como un juego y creo que eso, ver la vida como un juego y ponernos de protagonistas, está muy bueno. Sería lindo de transmitir. Sí, acá entonces es muy importante que o yo me vaya para Argentina o tú te vengas para Colombia y lo accionemos. Sí, sí. Sí, Pero
o cada uno en su lugar, pero también conectados, más allá de que haya distancia física, podemos tener el mismo ideal de vida y hacer viajes, ¿viste? Qué sé yo. Yo lo veo así. En una historia que estuve escribiendo era como así que se daba la vida. Y la escribí hace un tiempo y bueno, de ahora como que se está materializando también eso. Está muy bueno. Sí. Entonces, bueno, yo digamos que quiero concluir con que Juan Nicolás y yo, o bueno, personalmente, generamos este espacio con el fin de aportar un grano de arena al inmenso océano que nos recubre y nos llena de muchos recursos, pero entonces este aporte que hacemos es con solo una intención llena de amor y que lo que les hayamos dicho, pues les aporte a sus vidas y les permita transformar y modificar algunas de las tendencias de consumo y de las tendencias de comunicarse con sus hijos y sus adolescentes y innovar, crear y estamos juntos en este camino y nos apoyamos acá desde Colombia, allá contigo en Olavarría, Argentina, y con toda la nueva humanidad que resuene con nuestro mensaje. Sí, muy lindo. Así que estamos juntos y gracias por compartir esta charla y ojalá surjan nuevas. Cuenta con ello, claro, vamos a sacarle jugo a nuestro pequeño cerebro, exprimirlo. Entonces, bueno, fue un gusto, como siempre, charlar contigo y seguimos conectados, parcero. Bueno, gracias. Cholín.